Muy bien, estimados amigos que nos siguen del programa, la segunda temporada del Mecanismo del Éxito. Para mí es un honor presentar el día de hoy acá a nuestro amigo, colega, ingeniero Fernando Ortega San Martín, a quien voy a pasar a leer su hoja de vida. Ingeniero metalúrgico en la Universidad de Lima, ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico, máster en Economía, Gestión y Tecnología de la Innovación por la Universidad de Alcalá de Henares de España, máster en Gerencia Pública de la UCIN Business School, candidato a doctor en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Ricardo Palma, actualmente profesor de posgrado de la PUCP, UCMP, UCB y del CAE, y ex profesor de posgrado de la Universidad Nacional Mayor del Pacífico, UPC, chair del Nodo Perú del Millennium Project y coordinador de la Red Peruana de Prospectiva en Inteligencia Estratégica, consultor internacional en prospectiva y gestión de la innovación. Como ven, estimados amigos, la hoja de vida de nuestro amigo y colega Fernando Ortega es bastante importante y evidentemente que para nosotros es un honor hacer esta entrevista. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la visión de desarrollo-nación a partir de la ciencia, tecnología e innovación. Fernando, ¿cómo estás? Yo quisiera, por favor, antes que nada, por favor, pedirte a ti, Fernando, que tú, es bueno que la gente que nos ven te conozcan brevemente y que digas tú, según tu punto de vista, cuáles son tus principales logros en el tema y en el campo de la ciencia, tecnología e innovación y su impacto, en la desarrollo-nación, por favor. Muchas gracias, Rubén. Un gusto estar contigo. Bueno, básicamente mis mayores logros en temas de ciencia, tecnología e innovación ha sido la introducción en el país desde hace 25 años de la ciencia prospectiva. He tenido la suerte de estar, de ser el encargado de introducir la prospectiva en el Perú a partir de una serie de seminarios, talleres, cursos, e incluso hemos tenido una maestría en prospectiva en la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, la prospectiva, yo me siento bastante orgulloso de que hoy en día hay 1 millar de peruanos que de una u otra manera están practicando la prospectiva en todo el territorio nacional, ¿no? Eso es un campo. El otro campo es el tema de la innovación, de la gestión de la innovación. He sido creador de la Semana Nacional de la Innovación desde el año 2009. Hasta hoy día se sigue desarrollando la Semana Nacional de la Innovación. Eso significa que la semilla que se sembró hace 16 años sigue pues vigente. También he tenido la suerte de introducir el e-commerce en el Perú en el año 1997, cuando recién Internet se estaba difundiendo, y en el año 97 solo había 1000 cuentas de correo electrónico en el Perú. 1000, de las cuales 500 estaban en manos de empresas, pero que quienes abrían el correo electrónico en las empresas, principalmente en las grandes y medianas, era la secretaria del gerente general, digamos, como una alternativa al fax. O sea, no desarrollaban todavía ningún tipo de estrategia para uso del correo electrónico, y por eso fue tan significativo comenzar a introducir el e-commerce B2B en el Perú, ¿no? Tuvimos incluso una sección en la página de Economía del Comercio, ¿no? Para poder difundir justamente el e-commerce B2B, ¿no? Aldo Mariátegui era el jefe de la sección de economía del comercio en aquella época, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad digamos, de hacer cosas por el Perú, ¿no? De lo cual yo me siento orgulloso y creo que he puesto un granito de arena en su desarrollo, ¿no? Sí, esos temas son de suma importancia, estimado Fernando, y yo creo que es necesario, en vista de la situación del escenario actual del Perú, en el cual, digamos, las personas tenemos un grado de desconfianza cada vez mayor, digamos, no confiamos en nadie,
Entonces, es importante que haya personas que realmente representan íconos en determinados campos. Y permíteme decirte que, digamos, yo, mi respeto como colega es ese, estimado Fernando, y por esa razón tengo muchísimo gusto de esta entrevista. Ahora, quisiera entrar al tema mismo, estimado Fernando. Yo te quisiera decir lo siguiente. Variables. Sabemos que hay una variable que es el desarrollo de la ciencia y tecnología en el mundo y que hay países concretamente que tienen un desarrollo, vamos a llamarle, exponencial. Esa es una variable. La otra variable es el capital humano y la otra variable es el liderazgo de cada país. Yo quisiera, por favor, que tú des tu opinión en esas tres variables, cómo andamos en el Perú para de esa manera tratar de ver, acercándonos a una elección que es el 2026, y hay, habiendo que en este momento se dice que hay 39 partidos políticos registrados, la pregunta que tú difundas como, digamos así, chair del Millennium Project, tu opinión sobre esas tres variables, estimado Fernando. Bueno, Rubén, voy a tratar de ser lo más honesto, digamos, con los amigos radioescuchas, pero en realidad la situación que estamos viviendo en estos momentos es preocupante. No solamente en el caso del Perú, sino en el caso de América Latina. Sinceramente, llevamos prácticamente 4 décadas perdidas en América Latina. Y es algo de lo cual no tomamos conciencia nosotros. En los últimos 50 años, los países asiáticos nos han primero alcanzado y después sobrepasado. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y entonces, en estos momentos, lo que existe básicamente son 2 tipos de países en el mundo. El primer grupo de países son los que crean el futuro. Y por eso en inglés se conocen como los future makers, los que hacen el futuro, los que lo crean, los constructores del futuro. Y ellos son los que dictan prácticamente las reglas de juego de cómo es y será la economía y la sociedad en el futuro. Y existe un segundo grupo de países que no participan de esta creación del futuro, pero que toman el futuro creado por otros. Por eso en inglés se les conoce como future takers, tomadores del futuro. Lamentablemente estamos ahí, en ese segundo, digamos, batallón, todos los países de América Latina, debido a que simplemente nos hemos acostumbrado a seguir viviendo del modelo primario exportador y no hemos desarrollado nuevos campos de conocimiento y de comercio y de exportaciones y de participación en la economía global, y que en estos momentos nos comenzamos a dar cuenta de nuestras falencias, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo vienen ya los barcos desde China por el puerto de Chancay, trayendo productos de alto valor agregado, que se van a distribuir a lo largo de toda la costa del Pacífico de América Latina, porque para eso es un puerto hub. Pero para nosotros, los latinoamericanos, tenemos serios problemas para llenar las bodegas de los barcos con productos de que vayan hacia el Asia, ¿no? 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 Y entonces comenzamos a ver que lo que va de aquí es básicamente minerales, lo que va de aquí son frutas, algún tipo de hortalizas, pero y va a ir soya, espero, de Brasil y Argentina, de Bolivia, de Paraguay en algún momento, pero recibimos autos eléctricos que están cada uno de ellos el más barato a $20,000, y entregamos nosotros un contenedor de 16 toneladas que vale justamente los $20,000. Es decir, un auto tiene el mismo valor
que un completo contenedor de 16 toneladas de algún producto agrícola, ¿no?, que podemos exportar. Entonces, esas son las brechas. Las brechas son muy grandes. Y esto comienza a ponerse peor en la medida de que en los últimos años tenemos un drenaje de cerebros muy grande, muy grande. Con mucho esfuerzo, los países de América Latina han enviado a sus mejores talentos a formarse como científicos, haciendo sus maestrías y doctorados fuera, pero porque no hay condiciones que en nuestros países, esas personas, muy pocos regresan y muy pocos se quedan. La mayoría se queda fuera. Nosotros en el Perú tenemos, digamos, en números redondos, 10.000 científicos, 10.000 investigadores en el Perú. Pero tenemos muchos más afuera, trabajando en el exterior, en diferentes universidades, centros de investigación y empresas, ¿no? Y entonces hay más científicos peruanos fuera que los que están adentro trabajando para el desarrollo nuestro. Entonces, esa realidad nos está consumiendo porque en realidad no tenemos nosotros capacidades como para poder acelerar la generación de conocimiento, de tecnología y de innovación para poder cerrar las brechas. Lamentablemente nosotros, incluso en innovación, nos hemos quedado muchísimo. Hay, digamos, un centenar de unicornios, empresas unicornios, que sabes que valen más de $1.000 millones, tienen valor de mercado antes de ingresar a bolsa, valen $1.000 millones de dólares como mínimo, y hay un centenar de empresas unicornios que han sido creadas en América Latina. Nosotros no hemos creado ni una sola. Chile tiene 7. Nosotros no hemos creado una sola. Entonces, eso nos muestra nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y con vistas a lo que se viene, en lo que se viene la quinta revolución tecnológica, y que ya ahora, gracias a la ciencia prospectiva, tú lo sabes muy bien, es la primera vez que nosotros en la historia de la humanidad sabemos lo que se viene, y lo sabemos bastante bien. Básicamente, la quinta revolución tecnológica va a ser inteligencia artificial más computación cuántica. Con eso, ¿ya?, el mundo va a cambiar muchísimo, muchísimo, mucho más de lo que ha cambiado en estos 25 años de este siglo. Va a cambiar muchísimo más en los próximos 10 años. Y entonces, ¿cómo estamos en América Latina? Totalmente desarmados, ¿no? Y tenemos que hacer algo para cambiar esto urgentemente, porque de lo contrario, tenemos el peligro, el riesgo de que así como los asiáticos nos pasaron, los que nos van a pasar van a ser los africanos. O sea, así como no les prestamos atención a los asiáticos y pensamos que estaban muy lejos de nosotros, los africanos están bastante cerca de nosotros. Y entonces comencemos a preocuparnos, porque nosotros ya no estamos jugando en primera, la Liga 1, en primera división, hemos bajado a segunda, pero lo peor de todo puede ser que nosotros lleguemos a tercera. Entonces, en esta carrera de desarrollo, la competitividad, tú lo sabes muy bien, es el elemento crucial por lo que tiene que preocuparse cada país. Y en ese sentido, nuestra competitividad está cada vez más lejos de lo que se necesita en economía global, ¿no? Oye, Fernando, en la situación que tú comentas ahora, es un tema que lo hemos venido conversando hace varios años atrás. Entonces la pregunta está, ¿dónde está nuestra falla, estimado Fernando? Me refiero al Perú y me refiero a otros países. ¿Dónde está la falla nuestra? Está, digamos, vamos a llamarle en el liderazgo, vamos a llamarle en el compromiso,
vamos a llamarle la identidad país, ¿dónde estimas tú que deberíamos actuar? Porque evidentemente ahora se está ya iniciando algunos aspectos de lo que serían estas elecciones. Entonces yo creo que es motivo de por lo menos a través de este programa y otras cosas más que tenemos que hacer es lograr sensibilizar un poco más. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre eso? ¿Dónde está la causa raíz? Por supuesto que este es un problema complejo y además es una situación de alto riesgo de nuestro país, más aún por la matriz digamos, de exportaciones, el grado de dependencia que tenemos en muchos aspectos. Si no, digamos, salimos del letargo, la pregunta está, ¿cuál es nuestro futuro? Bueno, la respuesta es muy simple. O sea, los problemas son complejos, pero tú sabes muy bien que hay técnicas para poder abordar los problemas complejos. ¿Mm? Y en este caso, ¿ya? La respuesta es muy simple. Educación. Nosotros hemos abandonado la educación en el Perú. ¿Ya? La última reforma educativa que se hizo con ese nombre y que fue real, una reforma, fue la que hicieron en los años 70, en el 74, gobierno militar de Velasco. O sea, de eso hace 50 años que no hemos cambiado la educación. Se han hecho algunos intentos, maquillajes, etcétera, etcétera, pero en realidad, la educación no ha cambiado en 50 años. Mira que la introducción de las tecnologías de la información se hizo por presión del COVID. O sea, si no hubiera habido COVID, las computadoras no llegaban y el Internet no llegaba a las escuelas en el Perú. Fue por una necesidad, por una urgencia, no porque hubiera sido planificado. Entonces, hay algo que no se conoce mucho de China. Se habla del boom de China, pero no se conocen sus raíces. Yo he tenido la suerte de conocer la información de primera mano, porque en el año 98, China se dio cuenta de que en el siglo XXI se necesitarían otras habilidades y competencias en la población, otras, diferentes de las que se habían necesitado en el siglo XX. Y por lo tanto, tomaron la decisión más importante de la historia de China. Fue desarrollar una reforma educativa para poder conseguir que su población tuviera las habilidades necesarias del siglo XXI. Y contrataron al más importante científico investigador del tema de la creatividad en el mundo, Edward de Bono. Tú has leído, como yo, los libros de Edward de Bono, ¿no? Los sombreros, los 7 sombreros para pensar, ¿no? El pensamiento lateral y todo, ¿no? O sea, Edward de Bono era, a finales del siglo XX, el mayor experto mundial y lo contrataron. ¿Y, ¿Y para qué? Para que él diseñara un modelo educativo que hiciera que en todos los niveles educativos, desde los 3 años hasta que egresaran de la universidad, desde el inicial hasta que terminaran la universidad, los chinos pudieran desarrollar creatividad. Y eso lo hizo Edward de Bono. Y yo lo sé porque tú sabes que yo, digamos, organicé los Prospectas Perú. Y yo lo quise traer para el Prospecta Perú del 2004 y me comuniqué con él. Y él me dijo que lamentablemente no podía venir. El propio Eduardo de Bono, y estuvimos en contacto por correo electrónico, ¿no? Un tiempo, y él me contaba pues que en China, que el China estaba trabajando todo este modelo y los resultados se ven ahora. Hoy día China está entre patentes de invención y modelos de utilidad, presenta más de 2 millones de solicitudes por año. Por año. Eso significa que la mitad de las patentes de invención y del modelo de utilidad, la mitad de las solicitudes los presenta China. La otra mitad queda para todo el resto del mundo. Entonces, esa es la mejor demostración de que las generaciones que han venido desde el año 2000 en adelante
educadas bajo el modelo creado por Edward de Bono, tiene efecto. Los más creativos en estos momentos en el mundo son los chinos. Y en un mundo donde la propiedad intelectual es ahora crucial para desarrollar negocios, los chinos tienen la mitad de las patentes. Claro, eso nos está llevando a demostrar claramente que se tienen que generar necesariamente hechos disruptivos, ya que si no lo hacemos y encima que tenemos esta carrera contra el tiempo y que evidentemente la brecha cada vez se hace mayor, si no se toman acciones así, serias, claras. Y la pregunta es, entonces, seguimos, o sea, según tu punto de vista, por lo que te entiendo, es la situación educación. Y la mejor demostración, como lo has dicho, es la China, que es un país que realmente tiene un desarrollo, pero enorme. La pregunta, tomando en cuenta la condición de tamaño, de biodiversidad, ¿en qué campos tú piensas que podemos lograr un avance de alguna manera, tomando en cuenta las condiciones del país, estimado Fernando? Bueno, a nosotros nos quedan todavía algunas cartas por jugar, ¿no? Primero, somos, digamos, una tierra bendita por la naturaleza o por Dios, dependiendo cuáles son tus pensamientos, ¿no? Y que todavía nosotros tenemos una serie de materiales, de minerales, de metales, que nosotros tenemos y que hoy en día son altamente apreciados por el mundo, ¿no? Especialmente las tierras raras. Eso es algo que nosotros deberíamos estar preocupados por comenzar a explotar hoy en día, que justamente se han vuelto altamente demandados. Y eso es algo que nosotros necesitamos explotar, ¿no? No solamente, es que la minería no es solamente oro, plata, cobre, hierro, zinc, ¿no? O sea, es mucho más la tabla de Mendeleev, es completa, ya tiene usos digamos, en todos los campos, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos desarrollar. El otro campo es la biodiversidad. Nosotros tenemos una biodiversidad inmensa. El día de hoy he leído que se han descubierto 22 especies nuevas solamente en el Valle del Alto Mayo. Había una expedición científica y han encontrado 22 especies nuevas de mamíferos, de reptiles, de especies vegetales. O sea, en un valle, y tú conoces bien el Alto Mayo está lleno de gente, cada vez hay menos espacio virgen, pero aún así se han descubierto nuevas especies. Entonces, necesitamos nosotros saber qué tenemos y cómo lo podemos explotar. Por ejemplo, utilizando las nuevas tecnologías, biología sintética, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a generar, pues entonces, ideas para que los jóvenes emprendedores comiencen a desarrollar startups de base tecnológica que puedan resolver problemas que son globales, ¿no? Entonces, con el pueblo, apelando a que los jóvenes que nos están viendo, ¿no? No puede haber un grupo de jóvenes profesionales o estudiantes universitarios en el Perú que simplemente comiencen a tratar de resolver una necesidad que es global. Eh, ¿Cómo podemos nosotros crear un alimento que sea fácilmente almacenable, portátil, ¿verdad? Llevado pues hasta en el bolsillo, que pudiese generar todo el valor nutricional que puede tener un almuerzo, o sea, la principal comida del día, en términos de proteínas, de nutrientes, de calorías, ¿ya? De vitaminas, ¿ya? De minerales, ¿ya?
en base a lo que nosotros tenemos. Y que tenga un precio que sea, pues, aproximadamente el valor de lo que sería, pues, un menú, ¿no? Que estamos hablando de unos, ¿qué? $4, ¿no? $4, $3, una barra de $3 que reemplace a tu almuerzo. Por ejemplo, ese tipo de proyectos es lo que nosotros necesitamos para poder utilizar nuestros recursos, para poder crear el unicornio que no tenemos. Uno de los unicornios chilenos, digamos, el que quizás va a tener el potencial para convertirse en decacornio, es decir, para que valga 10.000 millones de dólares, es justamente la empresa chilena Notco, la que ha desarrollado la famosa leche sin vacas, la leche de laboratorio, la leche que simula, emula todos los procesos biofísico-químicos que se desarrollan al interior de una vaca, desde que mastica la alfalfa hasta que sale la leche por la ubre. Todos esos procesos se están realizando en reactores. Entonces, son procesos naturales, totalmente naturales. Y lo que se produce es leche. No es algo parecido a leche, no, es leche en composición química, en las propiedades organolépticas, sabor, olor, todo es leche. Lo analizas y es leche. No hay diferencia entre lo que sale de una vaca y lo que sale del último reactor. Y eso es biología sintética. Y por eso Notco vale 1.400 millones de dólares hoy. Y estamos esperando el lanzamiento más grande que va a ser posiblemente este verano, esta empresa chilena, que es la presentación de la leche materna por biología sintética. ¿Te imaginas el cambio de costumbres, de usos, que va a hacer que una mujer pueda tener leche materna en Tetra Pak? ¿Ya? Entonces te imaginas, digamos, cómo ya todos los problemas que se tienen de que las madres que están dando de lactar a sus hijos tienen que usar, digamos, lactarios que no existen en muchos sitios para poder refrigerar la leche, para poder llevar esa leche a su hogar cuando regresen de trabajar. O sea, todos los problemas. De hecho, inclusive hay madres que sufren porque se les corta la leche a los pocos meses de dar a luz y entonces la criatura no puede tener todos los nutrientes que se generan justamente en la leche materna y ahora lo van a poder tener en Tetra Pak, inclusive ya, aun cuando naturalmente puedan dejar de producir las mamás, pueden seguir dándoles de mamar, digamos, con biberón a sus hijos. ¿No? Y lo más interesante, el impacto que va a tener en la industria de las leches, estas, ¿no? De polvo, digamos, que se han usado durante años. Ya tú y yo, digamos, hemos tomado leche en polvo de sustituta, ¿no? ¿No? Pero ahora se puede tener leche materna, digamos, disponible. Entonces, eso se va a tener en unos pocos, ya, eso es en pocas semanas más, ¿ya? Tú sabes que en el campo de la innovación y estas cosas, los secretos no se guardan, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Entonces eso, necesitamos llegar a eso también nosotros. Es decir, a hacer algo revolucionario, algo disruptivo, algo que caramba, ya que de aquí a 30 años, no, ya, nos puedan preguntar nuestros nietos, nuestros bisnietos, oye, abuelito, ¿tú almorzabas? ¿Tú almorzabas? ¿Ya? Porque tú todavía llevabas tu lonchera o usabas tu tupper para meterlo en un microondas, ¿no? Así nos han contado que antes almorzaban así. Hoy día nuestro almuerzo es, mira, es esta barra
ya esta barra que la consumimos en unos minutos y que con eso tenemos ya todos los nutrientes que podían darnos, pues, ¿no? La ensalada, la carne, los huevos y todo lo demás, el arroz y tu papa frita, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entrar, a la disrupción. El mundo de la quinta revolución tecnológica nos va a obligar a ser disruptivos. Y el que no es disruptivo se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás. Así que, mira lo que estamos conversando en esta media hora de programa. Mira, estamos hablando de la situación de América Latina y del Perú, estamos hablando de la educación, estamos hablando de las innovaciones disruptivas que tenemos que ir implementando, ¿no? Y bueno, pueden haber muchas más ideas, ¿no? Claro. Ya. Oye, Fernando, mira, yo realmente así como tú, también ando muy preocupado, ¿no? Porque una manera de ver objetivamente nuestro atraso es si buscamos oferta de programas sobre prospectiva o similar en el Perú, ¿dónde encontramos programas de diplomado, maestrías? Tú dirás, pero si buscamos de repente en Colombia, de repente en otros países, está. Entonces la pregunta es, tenemos que hacer una reflexión, Fernando, y ver y reconocer dónde está el tema para poder poner los dedos ahí y comenzar a ver de qué manera logramos iniciar este cambio, porque si no lo hacemos, estimado Fernando, y como tomando en cuenta este pequeño refrán, nos van a comer las hormigas y ahí, digamos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo piensas tú que podemos empezar a hacer algo en esos aspectos, estimado Fernando? Bueno, ahí tengo que hacer incluso mea culpa, porque justamente el secreto de los asiáticos es haber utilizado toda la información anticipada de la ciencia prospectiva para hacer sus planes de desarrollo nacional. ¿Ya? Entonces, la prospectiva ingresó al Asia y América Latina hace 50 años, al mismo tiempo. Solo que aquí, ¿ya? Aquí nos hemos puesto a pensar, a filosofar, a escribir artículos, a escribir libros, a escribir metodologías. Y yo me incluyo ahí porque tú sabes que yo tengo mi manual de Corporate Foresight, ¿no? Que sea, digamos, que se ha empleado en muchas partes del mundo. Entonces, claro, nos hemos dedicado a generar material, pensamiento, a discutir racionalmente la perspectiva. Pero lo que no hemos hecho en América Latina es implementar verdaderos programas de desarrollo utilizando la información anticipada de la perspectiva. Nosotros no hemos hecho eso. Y si cuando se ha intentado hacer, han terminado en fracasos, lamentablemente. Por ejemplo, Brasil Tres Tiempos, que fue quizás el proceso más importante de prospectiva que se pretendió hacer en América Latina, pero lamentablemente se quedó al inicio porque el responsable de este proceso fue involucrado en un problema de corrupción durante el primer gobierno de Lula y simplemente lo metieron preso por estos problemas de corrupción tan comunes en América Latina que ya conocemos todos. Y se cayó el programa y Brasil Tres Tiempos no se desarrolló, por ejemplo. Entonces, nosotros no tenemos un caso realmente de que haya servido para poder, digamos, ayudarnos a crecer. Todo lo contrario en el Asia. Japón trabaja por sus Delfis quinquenales desde hace 40 años. Corea le sigue, le ha seguido. China hace planes excelentes de perspectiva. Lo sabemos muy bien. O sea, ¿no? Pero nunca hemos podido a tener entre manos un plan chino de prospectiva, porque para ellos esos planes, esos estudios prospectivos son información de inteligencia estratégica. O sea, no lo sueltan,
a Occidente. Pero nosotros sabemos que lo hacen y lo hacen muy bien. Y lo hacen muy bien. Recuerda que tenemos en China, en Beijing, tenemos un nodo también nosotros en Millennium Project. Y entonces sabemos por ellos, ¿no? Pero por razones pues de índole pues política y estratégica no nos pasan esa información, ¿no? O si nos llega, es ya después de unos 8 años, cuando ya esa información ya se usó y ya se conoce por los propios desarrollos que hemos hecho en Occidente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo reconocerlo, ¿no? Entonces, por eso que mi temor es que ahora que China está muy involucrada en la economía del África, prácticamente toda la infraestructura de África está siendo construida por los chinos, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, ¿no? Y el siguiente paso, lo más probable, es que China comience a brindar asistencia técnica en ciencia, en tecnología, a las universidades africanas. Entonces, esto va a hacer que despegue África. Y nosotros aquí en América Latina, en realidad, nos vamos a quedar muy sorprendidos por lo que África pueda crecer en los próximos años. De hecho, ya se espera que algunas naciones africanas estén en el top 10 de las economías más grandes, ¿no? En la próxima década, ¿no? Nigeria, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí vamos a entender entonces que los latinos hablamos mucho, pero hacemos poco. Y la gran crítica que yo tengo a mis colegas prospectivistas en América Latina, donde yo también me incluyo como causante de esto, es que hablamos muchísimo, escribimos mucho, pensamos mucho, reflexionamos mucho, pero hacemos muy poco, Oye, muy, muy Fernando, poco. lo que tú has dicho realmente es muy valioso. Y yo pienso, ¿no? Tratando de llegar a una especie de una conclusión de lo que ha dicho de la China, evidentemente que si la perspectiva no entra en el curso de la política, creo yo que ahí es donde quizás está la razón de nuestra falla, en el sentido como tú lo dices, ¿no? Hablamos, reflexionamos, pero mientras no entre, digamos, en la parte política, digamos, yo creo que en la parte política lo estamos viendo, ¿no? Las decisiones que se están viendo de la parte política en nuestro país, pues, da mucho que desear. Y son decisiones, evidentemente, ni siquiera de corto plazo, sino son pensando como si estuviésemos en un razonamiento de 30 años atrás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos eso? En la reflexión y la autocrítica, por mi lado, te lo digo, creo yo que si no ingresamos con la propiedad en la política, es decir, comisiones de futuro en el Congreso, etcétera, la pregunta es cómo podemos partir eso para evitar seguir en esta ruta, estimado Fernando. ¿Cómo lo ves tú ese asunto? Es que ese es otro tema que también preocupa, es que digamos, se ha banalizado la prospectiva en el Perú y en otros países de América Latina también. Se ha banalizado mucho. ¿Eh? En, en el Dubai Future Forum de este año, no pude asistir este año, estuve el año pasado, sí, en Dubai. En este año se ha tratado un tema importantísimo, de justamente la banalización de los estudios de futuro, ¿no? Y se hizo un panel sobre esto y está disponible en internet ese panel. Yo te lo voy a pasar para que lo puedas ver. Es un panel de 1 hora donde el Muchas moderador gracias. y tres panelistas discuten sobre esto. Y la introducción del moderador fue brutal. Dijo, miren, si uno entra a LinkedIn, uno encuentra más de 15,000 personas que se autodenominan futuristas, ¿ya? Más de 15,000. Pero
¿ya? El número de socios de la World Future Studies Federation, ¿ya? Que es la entidad más antigua, digamos, son 450. Yo estoy ahí, ¿ya? Estoy ahí, soy socio de hace muchos años de la WFSF. ¿Ya? Si uno entra a la Association of Professional of Future, digamos, la Asociación de Profesionales de Futuro, oye, son 500 miembros, ¿ya? Pero tienes 15,000 en LinkedIn que dicen que son futuristas, ¿ya? ¿Ya? Y algunos dobleteamos, yo también soy socio de la APF, o sea, en realidad, si sumamos la APF con los de la AMNA, ¿ya? Y la World Future Site, o la World Future Site Federation, estamos hablando de 300 o 400 personas, no más. Entonces, ahí hay un problema. Hay mucha gente que se autodenomina futurista, pero que no tienen la capacidad, información profesional, académica y todo. Y eso repercute muchísimo en la calidad de los estudios. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ejemplo, nuestro CEPLAN. Por ejemplo, nuestro CEPLAN. CEPLAN nos llena de estudios, de perspectiva, de visión de futuro, del bicentenario, que no sirvió, que no se puede servir, de la visión al 2030 y ahora nos habla de la visión al 2050. Pero si tú lees la visión al 2050, no es siquiera una visión que llegará al 2030. La primera versión del primer borrador de la visión 2050 no mencionaba computación cuántica, inteligencia artificial. No la mencionaban. Esto es en el año 2020, ¿eh? En el año 2020. Yo hice un informe que llegó a CEPLAN y por eso tuvieron que volver a corregir eso y comenzaron a introducir estas tecnologías. Cuando ya estas tecnologías eran vigentes. Entonces, en ese momento en que se plantearon, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros un problema serio de que no se hacen las cosas realmente conociendo la realidad y la forma cómo se mueve la tecnología, la ciencia, la innovación, a la velocidad con que uno debería asumir ese tipo de cambio dentro de lo que es la planificación estratégica. Entonces, ¿ya? Entonces, es que, y ahí viene pues donde he comenzado, ¿no? En realidad, ¿ya? ¿Quiénes saben cómo será el futuro? Los países que son future makers, ¿ya? Nosotros desde nuestra posición de future takers, ¿ya? Por más que nos esforcemos, ¿ya? Nuestra visión del futuro no va a alcanzar ni siquiera a la punta del pie de lo que los países que están creando el futuro lo están haciendo. Entonces, ¿ya? Entonces, un país minero como nosotros no puede ser que en nuestros planes de gobierno de largo plazo, como la visión 2050, ¿ya? No es posible que no nos preocupe el tema de la minería espacial. ¿Ya? Cuando la carrera espacial que se lanzó hace más de una década, ¿ya? No era como nos decía Elon Musk, que nos decía que él estaba preocupado por el futuro de la humanidad, porque el mundo se iba a autodestruir y que por lo tanto él iba a crear una nave espacial tipo Arca de Noé para poder salvar a algunos, para que pudieran salir del planeta Tierra y repoblar, ¿no? Y volver como la Tierra a algún planeta, como Marte, etc. Ya, ese cuento que hizo, ¿no? Ese cuento tan bonito, pero en verdad era lo que necesitaban
ellos eran desarrollar tecnología para poder mandar sus naves hacia el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter para poder hacer lo más simple que existe, poner tu banderita en un asteroide. Porque los asteroides que están ahí son los que a nosotros, mediante su bombardeo, nos llenaron de oro, de plata, de platino y de todas las tierras raras que tenemos nosotros, fueron porque fueron bombardeados por asteroides. Y en el cinturón de asteroides hay asteroides de millones de toneladas de oro, de plata, de platino, de germanio, ¿ya? De itrio. O sea, ese es el gran negocio. ¿Ya? Yes. Por derecho internacional espacial, ¿ya? Ese asteroide le va a corresponder al primero, en propiedad, al primero que ponga su banderita, ¿no? Así es, Fernando. O sea, hay un tema que yo, antes de ir, o sea, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a recibir un nuevo enlace para retomar la última parte del programa, Fernando. Pero no quiero terminar, sino antes de la pausa, lo siguiente. Considero de que lo que tú has dicho, ahí está la causa de nuestros problemas. Es decir, los future maker y los future taker. Entonces, evidentemente que tú has comentado ese plan. Yo también lo comento porque al leer uno la visión del Perú al 2050, esa visión que está ya de años, evidentemente no la vamos a alcanzar. Entonces, ahora un ratito vamos a hacer una pausa, estimado Fernando, por favor, y vamos a recibir, repito, un nuevo enlace para entrar nuevamente. Hacemos la pausa entonces, Omar. Gracias. Perfecto. Entonces, Fernando, antes de la pausa había hecho, digamos, esa caracterización creo que ahí está el problema. Es future maker, future taker. Entonces, la pregunta es, el Perú para que pase del future taker a future maker, evidentemente se requiere el liderazgo de una organización, un grupo de personas que tengan esa valentía de decir qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo organizamos eso, Fernando? Yo me sumo a ese asunto de inmediato y podemos invitar a otras personas que podamos hacer esto. Pero ¿cuál sería la manera de lograr ese grupo humano que podamos trabajar en eso, Fernando? ¿Cómo lo ves tú eso, por favor? Bueno, en realidad yo creo que después de tantos años de experiencia en este campo, creo que ha llegado la hora de que el sector privado tome la batuta, en realidad, ¿no? El sector privado y la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido tenemos que hablar de las principales empresas privadas del país digamos, posiblemente también tú y yo somos ingenieros colegiados, que nuestra, digamos, orden del Colegio de Ingenieros del Perú asuma también un rol importante en el tema justamente de poder seleccionar cuáles son las mejores
alternativas tecnológicas para acelerar este proceso, digamos, de desarrollo, porque de lo contrario, nuestro país se va a convertir simplemente en comparsa, ¿no? O sea, el sentido del future taker es justamente, prácticamente, ser una comparsa del resto de los países que van a dirigir el futuro, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que pensar de que va a ser un rol importante del sector privado, de la sociedad civil, crear este ecosistema saludable de innovación donde aprovechemos el talento innato que tienen nuestros jóvenes. O sea, yo le tengo todavía mucha fe a los jóvenes, porque en realidad eh, ser peruano, ser latinoamericano, nos genera muchos lazos con la tierra. Esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra cultura. Y por lo tanto, ese cariño por la tierra nos tiene que obligar a todos, y especialmente a los jóvenes, a pensar en el desarrollo del país. Y hoy día que tenemos la oportunidad de dar un salto tecnológico, la ventaja de pasar de una revolución tecnológica a otra, es que nosotros podemos dar lo que se conocen, pues, estos como los saltos de rana, ¿no? O sea, es decir, poder acceder a las nuevas tecnologías ya sin necesidad de todos los pasos anteriores que han sufrido justamente los países que han venido haciendo evolucionar la tecnología, ¿no? No podemos tener ya una generación de jóvenes tecnólogos, ingenieros, científicos, ¿ya? Que y prácticamente estén entrando a lo que son las nuevas tecnologías. ¿Pero eso qué significa? Necesitamos dominar inteligencia artificial, no conocer, sino dominar inteligencia artificial, computación cuántica, biología cuántica, tecnologías net cero, ¿no? Tecnologías vinculadas con la salud, pero la salud orientada al desarrollo del Homo sapiens 2.0, el humano 2.0, ¿no? Es decir, tener características diferenciadas, tener un sistema inmunológico, por ejemplo, mucho más fuerte. Y una simple gripe nos ha matado 7 millones de personas en el mundo. Una gripe. O sea, imagínate que si la epidemia hubiera sido de una enfermedad hemorrágica como el ébola. O sea, el ébola necesita 8 unidades de sangre para poder tratar a un paciente. O sea, si nosotros hubiéramos tenido una epidemia de ébola, todos nosotros los peruanos que sabemos lo que cuesta, lo difícil que es conseguir una unidad de sangre cuando tenemos un familiar que requiere una operación y nos piden sangre, 3, 4 unidades de sangre, imagínense 8 para que pueda tratarse y si no se muere. Entonces, necesitamos tener humanos con mejores sistemas inmunológicos, con la capacidad de revertir procesos de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, poder alargar la vida en mejores condiciones y en algunos casos hasta revertir los procesos de envejecimiento. O sea, esas tecnologías las tenemos que desarrollar en el país, ¿no? Y entonces necesitamos justamente capacitarnos, ¿ya? Y desarrollarnos en esas tecnologías que van a ser muy comunes en el 2030. Entonces, a la vuelta de la esquina. Entonces, necesitamos tener programas nacionales, uno por cada tecnología transformadora, para no seguir perdiendo el paso, porque si no hacemos eso, vamos a seguir perdiendo el paso y eso significa que las brechas se van a ampliar, ampliar. Y lo más triste es que posiblemente ya no haya sexta revolución tecnológica. Es decir, con esta quinta ya generamos todo el cambio que se va a venir para el resto del futuro, ¿no? Y entonces, el último salto de rana es porque posiblemente ya no va a haber otro. Este es nuestro último tren.
¿Ya? Y ese es, digamos, mis últimos artículos que he escrito en Lampadia están vinculados con eso, por Correcto. ejemplo. Se llama El Último Tren. Este es nuestro Mira, último tren. excelente, Fernando. Mira, yo te propongo lo siguiente. Yo le he entrevistado al presidente de UPADI. UPADI es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería. Y la cosa está que, claro, los miembros de UPADI son asociaciones de todo el continente de Centroamérica, pero que en número de ingenieros representa el orden de 4 millones de ingenieros. Entonces yo te propongo lo siguiente, hacer una reunión con el presidente de UPADI, con el presidente electo de UPADI, con el presidente de la Academia Panamericana de Ingeniería y el presidente electo, o sea, 4 o 5 personas, en un programa de estos de 1 hora y que puedas tú, digamos, exponer esto del Future Maker, Future Taker y estas tecnologías en unos 15 a 20 minutos, de tal manera que se pueda hacer un diálogo y de esa manera comenzar a ver a la reflexión cuanto más antes se pueda. Entonces, déjame organizar eso, estimado Fernando, y lo coordino contigo, lo coordino, perdón, con Ari Herrera, lo coordino con José Domingo Pérez, el presidente de la API, de tal manera que lo hacemos, este programa, porque yo creo que es tiempo, como tú bien lo has dicho, no podemos ya seguir perdiendo el carro ni el tren, ni la bicicleta, peor aún, porque la desigualdad que tiene nuestro continente, el índice Gini que tiene, se va a acrecentar. Y si no hacemos algo, evidentemente lo menos que debemos hacer es hacer eso para trascender de esa manera, por lo menos. Entonces te pediría, Fernando, que tú des una conclusión de este programa, de esta entrevista que hemos hecho contigo y nuevamente te quedo agradecido. Por favor, ¿cuál sería tu mensaje final a las personas que nos están viendo, por favor? Bueno, me quisiera dirigir especialmente a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes no pierdan la fe y la esperanza en su país. Nosotros, como nación, necesitamos de los jóvenes y de su fuerza, de su resiliencia, de su voluntad, de su creatividad, que son ellos los que van a hacer fuerte al país y que por lo tanto piensen en futuros donde el Perú va a estar entre los future makers. Piensen en eso. O sea, lo que no quisiera es que este programa llene de pesimismo a los jóvenes. Al contrario, que aquí hablemos de desafíos, de retos que quedan por cumplir y que nosotros, por el cariño que le tenemos al país, nosotros vamos a insistir y vamos a lograr conquistar el futuro y ser un país fuerte en las próximas décadas. Entonces, eso es lo que yo quisiera que quede como resultado de esta reunión. Excelente, Fernando. Y te digo que por favor tenemos un par de minutos más. Yo quisiera que señales un horizonte que tú crees que es el razonable y los 3 primeros pasos que tenemos que hacer para asegurar y que el grado de certidumbre de lograr el éxito, por lo menos que vamos a hacer un future maker. ¿Cuáles son esos 3 primeros pasos y qué horizonte tú le ves al tema básico para eso? Básicamente aquí desarrollar la creatividad y eso lo podemos hacer tranquilamente en programas totalmente independientes de lo que pueden ser las modalidades educativas. O sea, esto es una gran revolución creativa en los peruanos. No importa la edad, desde las edades más hasta las personas incluso de la tercera edad. Necesitamos hacer la gran revolución creativa. Creo que en eso, si nos vamos a preocupar porque esto lo haga el Ministerio de Educación, ya vamos a seguir perdiendo otras décadas más. Lo que necesitamos es que hacer una gran revolución creativa y que todo el mundo desarrolle esas habilidades y a partir de esas más el dominio de las tecnologías que necesitamos sí que se puedan hacer en el país, y en ese caso las universidades son las llamadas a hacer esa transformación. Necesitamos después que hayan los fondos privados que puedan justamente alimentar a las ideas que se vayan desarrollando en el país, ¿no? Eso es lo que, digamos, son los pasos que tenemos que seguir. De lo contrario, digamos, vamos a seguir en esta, digamos,
inercia que ya se ha convertido en común de 4 décadas, ¿no? Excelente. Entonces voy a tratar de centrar en lo que hemos hecho este programa. 3 pasos. Desarrollar la creatividad, primer paso. Segundo paso, generar desarrollos tecnológicos en las universidades. Y tercero, evidentemente, generar el recurso económico para esto a partir del sector privado. Entonces, con esos 3 pasos, estimado Fernando, yo asumo el compromiso hoy día 21 de diciembre para organizar con tiempo, te voy a decir, te voy a avisar, para que estemos, repito, UPADI, API y quizás otra tercera organización, para que de esa manera logremos con esas, digamos así, personas líderes de estas organizaciones, podamos iniciar un camino hacia ese tema. Entonces, te agradezco muchísimo, Fernando, por este programa y que pues a todo, a través tuyo, por favor, y a través del programa, la segunda temporada del Mecanismo del Éxito, desear una feliz Navidad a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Fernando. No, a ti y gracias por la oportunidad y quedo atento a tu llamada para esta reunión que vas a convocar. Perfecto. Ok, Omar, entonces cerramos nuestro programa, por favor.